Sí, Señor, alimentanos con tu palabra. Gracias que no tenemos otro alimento que pueda satisfacer completamente nuestro ser interior. Gracias por esta revelación maravillosa de que al entrar en tu palabra entramos en ti. Y tu palabra nos santifica. Y tu palabra nos limpia. Manténnos en ella, Señor. Oh, de tal manera que tú puedas avanzar a nosotros y nosotros avanzar a ti. Amén. Llénanos con tu vida. Señor, expulsa todo lo que no sea tuyo en nosotros. Amén. Hasta que finalmente tú cumplas tu deseo y cumplas tu propósito. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos nuevamente. Esperamos que, como siempre, los santos que no han podido llegar puedan mantenerse al día con lo que estamos haciendo. Estamos llevando un tipo de secuencia, aunque aparentemente a veces como que se aleja, y luego regresamos al centro. De hecho, los que estuvieron aquí desde el principio se acuerdan que comenzamos hablando sobre un tema llamado viviendo en la realidad. Luego, en el transcurso nos dimos cuenta que hacía falta una base más sólida para nosotros entrar entonces más directamente a ese tema. Así que nos hemos estado moviendo en diferentes ángulos, pero esencialmente desde la perspectiva de que el Cristo que se encarnó, llegó a tener un vivir humano perfecto, con miras a derrotar al enemigo de Dios, cosa que el primer hombre no pudo hacer. Y hoy necesitamos darnos cuenta que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía básicamente un solo objetivo: rescatarnos a nosotros, para que ahora nosotros entremos donde Él está y que podamos ser uno, para que seamos una expresión ahora corporativa para que el enemigo de Dios sea derrotado. Así que hoy vamos a entrar, o más bien a continuar con la misma línea, pero regresando un poco a los temas originales, porque ya estamos moviéndonos dentro de la línea que es la carga central, no solamente nuestra, sino de toda la Biblia y de todo el recobro del Señor. Así que hoy entramos en este tema entrando en la realidad de Cristo, el Padre. Y deseamos trabajar varios de esos puntos. No creo que el mensaje sea muy largo hoy, porque deseamos detenerlo y luego continuar con más detalles la próxima semana. Hay muchos versículos que ustedes han leído muchas veces, son muy familiares para ustedes, pero espero que abran su espíritu para ver la línea, la dirección que está escondida detrás de cada uno de esos versículos. Juan 14:3 dice: si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:21, para que todos sean uno,
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el 24, Padre, en cuanto a lo que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor estaba en el Padre, pero Él quería que sus discípulos estuvieran también en el Padre. Algunos de estos puntos fueron sacados del libro que ustedes leyeron, Lecciones de Vida, capítulo 6. Extraímos algunos de estos puntos. En este versículo el Señor parecía estar diciendo: yo estoy en el Padre, pero ustedes no lo están todavía. Así que por medio de mi crucifixión y resurrección, yo los introduciré en el Padre. Entonces, donde yo estoy, ustedes también estarán. Desde que entramos al recobro del Señor, es muy conocido el término estar en el Espíritu, tocar tu espíritu, no te salgas de tu espíritu. Y es básicamente igual que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, muy enfático al espíritu y la carne. Pero si vamos hacia atrás, un poco hacia los evangelios, y más que nada en Juan, vamos a notar un énfasis especial de Cristo para hablar de llegar al Padre y estar en el Padre. Y esa meta del Señor de llegar al Padre iba a básicamente resolver todos los problemas que existían con la iglesia como su cuerpo. Por eso Él enfatizó tanto este asunto de entrar en el Padre. Así que, como vimos anteriormente, dentro de la palabra que estuvimos trayendo como base, el jardín del Edén es tipo del lugar donde Dios descansa y comparte con aquellos que son sus colaboradores. Así que el primero que participó de ese lugar fue Satanás. Así que él, como menciona en Ezequiel 28:13a, que él se paseaba por el huerto. Y luego vimos cómo después de la caída de Satanás, Dios hace un hombre y lo ubica entonces en una dimensión que le llama exactamente igual, el jardín del Edén. Ya vimos que la intención de Dios con Adán era, en cierta medida, sustituir a Satanás en términos de su colaborador. Claro, Satanás estaba como cabeza de los ángeles, pero ahora Adán iba a estar de cabeza con la creación, de la cabeza, el líder de la creación. Así que posiciones muy especiales. Pero ambos fueron sacados de esa atmósfera por la pérdida de su comunión con Dios. Ambos perdieron la comunión con Dios. No vamos a entrar en los detalles, pero fueron sacados de esa atmósfera. Así que cuando vemos todo el proceso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la llegada del Señor, lo que vemos es esencialmente el proceso de Dios en Cristo para resolver el problema de separación entre el hombre y Dios. Hay una separación entre el hombre y Dios. Así que Dios comienza el proceso de volver a resolver, para tener que resolver ese problema. Así que para esto, Cristo se encarna, tiene un vivir humano perfecto, derrota al enemigo en su caminar en la tierra al no permitir que el enemigo entre ni toque en ninguna medida su cuerpo humano. Finalmente, por cuanto ese cuerpo humano
era semejanza de carne, de pecado, y aunque no tenía la carne en sí, proyectaba, manifestaba y representaba el cuerpo de pecado, y dijimos que se veía como el cuerpo de pecado, igual que la serpiente que fue presentada en el desierto como la serpiente de bronce, pero era una serpiente, se veía como serpiente. Así que igualmente, de la misma manera que Adán fue hecho a la semejanza de Dios, Cristo fue hecho también externamente a la semejanza de Satanás, la serpiente. Así que eso tenía el objetivo de que Cristo viviera, por un lado, como un hombre perfecto en la tierra, y viviera exactamente como un hombre con todas las debilidades, con todas las tentaciones, pero se mantuvo siempre en el Padre. Y cuando llega a la cruz, Él va allí para llevar ese cuerpo que representa todas las cosas negativas de este universo, comenzando con Satanás, la carne, el viejo hombre. Todo estaba representado en ese cuerpo que el Señor tenía. Y ahí vimos cómo Él recibe el pecado del mundo, y se cumple la palabra cuando dice que el que no hizo pecado fue hecho pecado. En ese momento ocurrió algo donde Él recibió el pecado del mundo, y entonces Él entra en el proceso de la muerte para de ahí entonces liberarse del espíritu de resurrección, y Cristo entonces ubicarse en otra esfera. Pero el hombre estaba afuera. El hombre estaba afuera. Cuando Adán cae, él entra en la atmósfera donde Satanás estaba y imperaba y gobernaba. Por eso, cuando el Señor entra al huerto, inmediatamente percibe que Adán ya no estaba en la atmósfera donde usualmente estaba. Y le hace una pregunta muy sencilla: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sencillamente porque ya él no estaba en una atmósfera donde Dios lo podía encontrar. Así que Dios entra a buscar al hombre donde el hombre está, y comienza en ese momento el proceso de rescatar al hombre de esa atmósfera. Y dice ahí en Génesis 3:21 que Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sabemos que esas túnicas de pieles no salieron de la nada, sino que salieron de un animal que hubo que ser crucificado para entonces producir esas túnicas. Luego, por el relato de Caín y Abel, podemos inferir que este asunto del sacrificio de un animal continuó, puesto que aunque ya en ese momento aún no se comía carne, Abel decidió criar ovejas para agradar a Dios. Y ya conocemos la historia. Caín decidió producir algo de su esfuerzo y le ofrendó a Dios algo de su esfuerzo, procurando crear una adoración que estaba fuera de la atmósfera divina. Y vimos los resultados. Dios le agradó el sacrificio de Abel, no le agradó el sacrificio de Caín. Ya vimos cómo Caín luego mata a Abel por celos, y luego vemos cómo Caín se separa de la presencia del Señor y se inicia otra línea de vida fuera de Dios. Ya conocemos eso. Ahora, quería enfatizar un poco este asunto del sacrificio de Cristo, que es la línea que vamos llevando. En Apocalipsis 13:8 hay un verso
que no sé si se han fijado en el detalle de ese versículo. Dice, y refiriéndose al anticristo y a la bestia y todas esas cosas, dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y aquí es que viene la parte interesante, que fue inmolado desde la fundación del mundo. No dice, como usualmente a veces se dice, desde antes de la fundación del mundo. Aquí dice, desde la fundación del mundo. Y cuando miramos la nota nos da una idea de por qué es que dice desde la fundación del mundo. El ministerio dice que fue precisamente en la caída de Adán, en ese momento, que Dios activó el plan de redención. Hay versículos como en Hechos 2 y en Primera de Pedro 1 que habla de que Cristo fue seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Pero la activación del sacrificio se activó justo en la caída de Adán. Y no solamente se activó, sino que dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo es que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo? Bueno, si miramos este asunto de cuando Dios viste a Adán y a Eva, lo que ocurrió ahí fue que Dios en sí mismo hizo válida la sombra del sacrificio, ejecutando en su presencia el sacrificio de Cristo. De esa manera, la sombra que él estaba haciendo iba a tener un valor eterno hasta que Cristo lo consumara físicamente. Cristo tuvo un vivir humano, fue a la cruz y murió, pero en Dios ya ese evento ya estaba realizado. Y no lo realizó desde antes, lo realizó justo cuando el hombre cayó. Es decir, que en cierta medida Dios se restringe a sí mismo, dándole al hombre la oportunidad que él tuviera la decisión de seguirle a él. Pero ya notamos, ya subimos la diferencia, ya sabemos lo que sucedió. El hombre sencillamente no le siguió y entonces Dios activó todo el proceso de la muerte de Cristo en él, en la fundación del mundo, que es en el tiempo donde Adán existió. Algo profundo, pero muy significativo para nosotros ver el proceso de Dios que se da en el ámbito de su amor por el hombre y el cuidado por el hombre. Porque hay algunas teorías que dicen que ya Dios sabía que el hombre iba a caer y que ya lo tenía todo listo y que sencillamente pues eso tenía que pasar. Pero este versículo aquí de Apocalipsis 13:8 abre una pequeña ventana para un misterio. Cuando dice que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, no desde antes de la fundación del mundo o desde la eternidad pasada, sino que marca un evento en Dios cuando Dios activa el plan de redención, y es ahí donde Él utiliza la sombra, mata a los animales, el hombre no muere físicamente y entonces se establece, por lo menos se establece una relación entre el hombre y Dios, no en la dimensión donde Adán estaba, sino que ahora condicionada a la sangre y al sacrificio. ¿Cuál fue el propósito de todo esto?
El propósito de todo esto es Dios estableciendo los medios para que el hombre vuelva a regresar al Padre. Dios anhela que el hombre regrese al Padre, esté en la atmósfera del Padre como su colaborador para derrotar a su enemigo y así restaurar todo el universo. Quiere decir que primero Dios tenía a Satanás, y aunque Satanás era la cabeza de todos los ángeles, tenía una posición muy elevada y muy cercana a Dios en la administración. Luego Dios tiene a Adán, donde lo hace la cabeza de la creación. Y ahora Dios nos tiene a nosotros. Y está esperando por nosotros. Por eso la revelación que se presenta en Efesios 1 sobre el cuerpo de Cristo, que Dios le revela al apóstol Pablo, es una revelación muy, pero muy espectacular, muy especial. Porque sencillamente podemos ver el deseo de Dios de tener una expresión en la tierra, la cual la componen todos aquellos que tienen la vida divina y tiene como objetivo derrotar a su enemigo y expulsar a su enemigo de los lugares celestiales y finalmente de la tierra hasta que el universo completo sea limpiado. Por eso entonces vemos cómo el Señor desde antes de morir, Él está mostrando a sus discípulos la carga principal que hay. Y hemos leído estos versículos 1000 veces, pero realmente aquí hay un tesoro que necesitamos apreciar para nuestra vida diaria. En Juan 17:24 dice: Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, no dice donde yo estaré, donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vean la expresión antes de la fundación del mundo ahí. Así que según este versículo, finalmente nosotros no solo estaremos en el Padre, sino también en la gloria. Y la gloria, la palabra gloria en griego es doxa, que significa expresión. Es decir, entrar en el Padre es para expresar al Padre. Así que el Señor nos entra en el Padre y en esa infusión de estar en el Padre, empezamos a expresar la gloria. La semana que viene hablaremos un poquitito sobre 2 Corintios 3 y la semejanza de Moisés expresando la gloria en su rostro y lo que Dios quiere hacer con nosotros en esa misma línea. Y dice aquí el punto 7, cuando estamos en el Señor, en el Padre y en la gloria, somos uno. Pero cuando estamos en nosotros mismos, no podemos ser uno con los demás. Mientras estamos en nosotros mismos, solo podemos ser uno con nosotros mismos, no con nadie más. Por tanto, si deseamos ser uno con otros, debemos trasladarnos del yo y entrar en Dios el Padre. Este traslado no es automático con la muerte y resurrección de Cristo. No. Nadie puede hacer este traslado por nosotros. Nosotros somos los responsables de hacerlo. Cuando nos trasladamos de nosotros mismos y entramos en el Padre y en la gloria del Padre, entonces podemos ser uno e incluso somos perfeccionados en unidad. Toda esta visión es muy seria, porque sí podemos resumir el asunto de decir tenemos que estar en el Espíritu, tocar el Espíritu. Sí, y está bien. Pero la meta de estar en el Espíritu es entrar en el Padre.
es estando en la tierra, estando en el mundo, pero viviendo en la dimensión del Padre. El Padre como nuestro suministro, el Padre como nuestra vida, en el Hijo, por el Espíritu. Y desgraciadamente, claro, los hermanos hablan muy bien, necesitamos estar en el Espíritu es lo que necesitamos, necesitamos rechazar la carne, todo eso está correcto, pero lo que está detrás del corazón del Señor en todos estos versos de Apocalipsis, de Juan 17, es que su anhelo era que entráramos en la misma dimensión que Él estaba, en la esfera divina con el Padre. Y esa es la esfera que el Señor anhela que estemos en nuestro diario vivir hoy. Cuando hablamos de la realidad que está en Jesús, que el apóstol Pablo habla de que fuimos enseñados en la realidad que está en Jesús, la realidad que está en Jesús es el Padre. No existe otra realidad en este universo que no sea el Padre mismo que está en Jesús. Y ahora el Dios triuno entra en nosotros y nosotros entramos en el Dios triuno. Por eso el Señor en Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró por nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Véase la palabra clave aquí. Acerquémonos. No dice yo los traigo. No. Dice acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Así que en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo con el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y si ese sumo sacerdote estaba mal, entraba pero no salía, había que sacarlo con una soguita. Pero ahora hay un sacerdote en los lugares celestiales que nos representa y que abrió un camino para nosotros entrar. Así que su objetivo es que entremos. En el 4:16 de Hebreos también dice otra vez la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién está en el trono? Quien está en el trono es el Padre, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que esto que está aquí es un pequeño preámbulo de una palabra muy profunda, muy seria, que necesitamos trabajar y anhelar para conocer los detalles de qué es lo que necesitamos para entrar y permanecer en la atmósfera del Padre. La cruz, aparte de todo el elemento de la redención por la muerte vicaria de Cristo, por la santificación, por la justificación, quise decir, y por la reconciliación, abre el camino, pero eso tiene un objetivo. El camino es para entrar al Padre. Primero no podíamos, no había manera. Por eso que el Señor establece el sacrificio desde la fundación del mundo para que se consuma entonces con Cristo en la cruz y que nosotros ahora, al aceptarlo a Él,
como nuestra vida y como nuestro todo, podamos entonces comenzar a ser movidos del lugar donde caímos, recibiendo la vida divina, y luego de recibir la vida divina, entrar en un proceso en donde podamos entrar en la dimensión del Padre mediante el Hijo por el Espíritu. En esa dimensión del Padre es que entonces podemos ser uno. En esa dimensión del Padre es que el Señor puede formar su cuerpo. En esa dimensión del Padre es que el Señor tiene su expresión. Y en esa dimensión del Padre es que Satanás es derrotado. La pregunta es, ¿por qué no hemos enfatizado tanto esto antes? Bueno, llegó la hora de enfatizarlo. Necesitamos hablar de sí. Todo el mundo dice fácilmente, sí, hay que tocar el Espíritu, hay que entrar en el Espíritu, pero ahora hay que agregar para entrar al Padre. Y estar en el Padre y ser uno con el Padre. De esa manera, entonces, el Dios triuno se completa. Porque ya no es solamente Cristo por el Espíritu, sino que ahora la iglesia, siendo una con el Dios triuno, entonces puede tener la expresión que el Señor está buscando para que su enemigo sea derrotado. Así que la próxima semana vamos a entrar en un poquito más de detalle en términos de los pasos que Dios desea para que entremos en esa experiencia del Padre, las cosas que el Señor demanda de nosotros para poder entrar en esa experiencia del Padre, y así de esa manera cumplir el anhelo del Señor que se ve claramente en esos versículos que hemos citado, especialmente este que ya lo hemos trabajado antes. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, ¿qué? Estén en nosotros. Oiga eso. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez. Para que todos sean uno. ¿Por qué dice? Y hay otros versículos que te hablan de la unidad, pero ¿por qué dice para que todos sean uno? Ese es nuestro gran problema. No podemos ser uno. Y en la palabra que están entrando sobre el Cristo todo inclusivo y extenso que reemplaza la cultura, el gran problema de la cultura es que la gente no puede ser una. Y aún en Estados Unidos, que es un país mucho más completo, donde hay chinos, hay coreanos, hay japoneses, hay hispanos, hay negros, hay todo tipo de cultura, todo tipo de colores, todo tipo de idiomas. Muy difícil ser uno. Pero yo les aseguro que en España, hablando español, siendo españoles, tampoco son uno. Como tampoco en Puerto Rico somos uno. O sea que el asunto es mucho más serio que el asunto externo que se ve. Es que nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, no nos permite ser uno. Entonces la única manera que podemos ser uno es mediante la cruz, en resurrección, entrando entonces en la dimensión del Padre, y entonces compartiremos esencialmente la unidad del cuerpo de Cristo cuando dice, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén conmigo. Para que ellos también estén en nosotros, para que ellos también estén en nosotros. Ese énfasis de estar en nosotros es muy serio, muy profundo, y necesitamos escarbarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a vivir en la realidad que el apóstol Pablo menciona, y la realidad que el apóstol Juan menciona, y lo que quería decir aquí el Señor
en Juan 14:6, cuando dijo: yo soy el camino. ¿El camino para dónde? Para el Padre. Yo soy la realidad. ¿Qué realidad? La realidad que manifiesta el Padre. Yo soy la vida. ¿Qué vida? La vida que da el Padre. Y nadie viene ¿a dónde? Al Padre, si no es por mí. O sea que el propósito principal de todo este proceso es que entremos en la realidad de todas las cosas y salgamos de la fantasía, la mentira y la ilusión creada por Satanás en el mundo, en donde realmente las personas no pueden ser una, ni pueden mucho menos entrar y conocer esta realidad que solamente podemos entrar en Cristo. Así que, santo, estaremos laborando en este tema un poquito más la próxima semana, así que nos estaremos viendo, así que estudien un poquito lo que hemos estado trabajando y busquen otros versículos. Hay muchos más versículos, por causa del tiempo no quise traerlos todos, pero ahora véalo desde esta óptica, desde esta carga del Señor, de que entremos en esta dimensión del Padre. Así que pasen buenas noches, queridos santos, y nos estaremos viendo la próxima semana.